nombre es Oscar Quique Mario. Soy nacido acá en la ciudad de Santa Rosa y desde muy chiquito, escuchando cuando acompañaba a mi mamá o mi abuela a algún comercio del barrio. Nací en Villa del Busto, crecí, iba a la escuela 4. Escuchaba gente que decía: anoche pasó un plato volador, anoche bajó un plato volador en el campo. Entonces yo tendría 6, 7 años. ¿Qué es un plato volador? Pero nadie me sabía responder. Y entonces ahí viene esa cosa que surge en mí, que son los platos voladores. Y nadie me daba bolilla, porque aparte no había libros, no había nada de esto, no había nada. Y sin embargo mi abuela ya veía que tenía inquietud, y un día encontró una revista en un kiosco, una revista Sí, que era una revista que salía en blanco y negro, era sensacionalista, siempre se ocupaba de todos los crímenes de Buenos Aires o de donde fuera, y en la tapa aparecía, como en una columnita así, decía: un plato volador en Brasil, y con una foto. Mi abuela la compra y me la regala. Y entonces fue mi primer tesoro, y bueno, era lo único que tenía. Después, con el tiempo, me regalaron una colección de libros Life, y venía un tomo que hablaba de astronomía. Me lo leí a los 11 años, me lo leí en una semana, pero no hablaba nada de ovni, y esa era mi desilusión, digamos. Y ahí aprendí en la década del 60 que el universo conocido tenía 100.000 millones de estrellas. A los 20 años tenía 400.000, y hoy no se sabe, porque se están descubriendo planetas todos los meses. Entonces esto habla también de la dinámica de todo esto. Bueno, después que me hice más grande, fui a estudiar periodismo y me empecé a relacionar con gente en Buenos Aires fundamentalmente, que ya empezaba a estudiar el tema. Mi ídolo, por así decirlo, era don Pedro Romaniuk y Fabio Serpa, obviamente, a quienes conocí personalmente. Compartí muchas horas, muchas cosas con los dos, aprendí mucho de los dos, fundamentalmente de don Pedro Romaniuk, que hasta el día de su muerte me llamaba todos los jueves a las 18 horas para saber cómo iba avanzando en las investigaciones de los casos que se producían acá, que a él le llamaban la atención. Y fue precisamente el último caso que a él se sentía así atraído, el del policía Sergio Pucheta, que desapareció en Pico por casi 30 horas, el 2 de marzo de 2006. Donde hay un hecho en la región, me gusta ir, ver, tocar si se puede tocar. Soy muy cauto, muy cauteloso en ese sentido. No ando toqueteando por tocar, porque sé que pueden haber radiaciones desconocidas que nos pueden dañar. De hecho las hay. Descargan los teléfonos, los celulares, las baterías de las cámaras, porque lo hemos experimentado. Y sobre todo conocer, hablar con la gente, con los protagonistas, los testigos de las historias, porque soy de los investigadores que hablan de los casos que investigaron. Yo, en estos 50 años que tengo de trayectoria, he trabajado en más de 350 casos en el norte de la Patagonia, porque he estado también en Comodoro Rivadavia, en San Martín de los Andes, en Trelew, y bueno, me he sorprendido con un montón de cosas en el Bolsón. Sí, me sirven para comparar con las casuísticas que tenemos nosotros en La Pampa, y es la misma. La diferencia que hay en La Pampa es que a mí me conoce todo el mundo, la misma policía cuando hay cosas extrañas me llama. De hecho, a muchos les llamó la atención, fundamentalmente a los investigadores de Europa, que me convocara la policía y el Ministerio de Seguridad de La Pampa como investigador de ovnis,
cuando pasó el caso Pucheta y cuando pasaron las mutilaciones de animales. El jefe de policía de aquella época, del 2002, cuando empezaron las mutilaciones, me consultó y me dice, ¿qué te parece? ¿Cómo habrá que tener alguna precaución? Y sí, digo, lo menos que tenés que hacer es proveer a la gente que se acerca de guantes, de elementos que les sirvan para no estar manipulando cosas que desconocemos. Y efectivamente, queda en todos los lugares donde se han producido mutilaciones de animales, queda en un periodo de entre 7 y 15 días una radiación que no es medible para la ciencia nuestra, pero que afecta al ser humano, afecta al sistema nervioso de las personas y está demostrado científicamente. Por eso me autodefino como un investigador de campo que va al campo. En realidad todos los casos son interesantes. Uno que me impactó mucho fue el caso Sayago del 22 de abril de 1980, producido acá en la ciudad de Santa Rosa. Me impactó porque era muy complejo, yo era muy joven y cuando le pedí auxilio a don Pedro Romaniuk, al otro día estaba acá y vi cosas, por ejemplo, yo no sabía, se había escuchado hablar que se hacían regresiones hipnóticas y demás para saber, y don Pedro le hizo a Fermín Sayago, que era el protagonista de la historia, y te puedo asegurar que es algo conmovedor, porque la persona que le hacen la regresión vuelve a vivir el momento con el mismo terror y con las mismas sensaciones, y eso, yo que era un testigo nada más, me conmovía a mí también. Ese hecho también me marcó. Ser ufólogo es un bicho raro que tiene, en mi caso, tengo mucha información, mucha, que puedo contar y que no puedo contar. Información con respaldo científico en su mayoría y que sí lo puedo compartir en determinados círculos. Por eso mi proyecto para este año 2026 es hacer una academia, pero no para dar clases magistrales. La academia, la palabra griega, en su traducción dice que es compartir. Compartir el conocimiento, todo lo que yo he aprendido, lo que he aprehendido en toda mi experiencia como investigador de campo, compartirlo con gente realmente interesada. Que podamos tener 2 o 3 talleres teóricos y el tercero o cuarto taller que sea práctico en zonas calientes. O sea, donde podamos ir y podamos decir, bueno, estamos a tanto, está a 80 grados, está a 35 grados del horizonte, la luz, cómo se desplaza, los colores, todo eso. Junto al grupo Vilcabamba viajamos muchas veces al sur, anduvimos por todo el sur del país y en todos los lugares que íbamos, como eran viajes largos y había tiempo para charlar con la gente, los lugareños y demás,
yo me encargaba de preguntar sobre el fenómeno ovni. Fue así, alternando. Si hacía un viaje como músico, preguntabas por ovnis donde iba, donde viajaba, y viceversa. Hicimos lo último como Vilcabamba, fin de año. Este año no hemos hablado nada todavía. Yo creo que ya cumplimos una etapa, no sé si por ahí dentro de un año, pero este año ya no. El año pasado, ya a esta altura del año, estábamos armando lo que presentamos en septiembre, octubre, noviembre. Bueno, con muy buena recepción por parte de la gente. Y arrancamos a fines del 79, o sea que nada más que 46 años de trayectoria, y anduvimos por todos lados, tocando en Buenos Aires, en Córdoba, en toda la Patagonia. Yo lo definía como reflejar en la música, en la alegría de los carnavales y alguna fiesta en particular, y a veces esa música, esos lamentos que aparecen, que es la característica de todo el año de los pueblos latinoamericanos, del Río Bravo hacia el sur, que tenemos una problemática común. La mayoría en algún momento hemos estado dominados por dictaduras y represión y demás, y hoy por hoy bueno, el liberalismo está haciendo estragos, ¿no? Nosotros lo sabemos muy bien. Estar activo en la parte física y la parte mental, no hago excesos de ningún tipo, camino mucho, ando en bicicleta, fumo muy poco, solamente en pipa después de las comidas, no tomo alcohol, leo, miro deportes solamente en televisión, miro deportes y películas que me interesen, no miro nada más. Y hago gimnasia. Solo acá frente a un espejo, copié algunas cosas de Tai Chi y eso, y no es jactancia, pero a mis 71 años no tomo medicamentos de ningún tipo y me mantengo. Puedo levantarme muy temprano o a las 10 de la mañana, según. No tengo, no respondo a horarios. Entonces, si tengo la producción que armo de streaming los jueves, sí, ya el martes ya empiezo a levantarme, estar más atento y empezar a escribir cosas, ir preparando, seleccionando material, coordinando las notas que vamos a hacer, que no solamente son locales. El otro día le hice una nota a un periodista español que está radicado en Moscú, me gustó que es descontracturado. Yo venía de mucha radio y del periodismo de papel, que lamentablemente hoy ya no es lo que era antes, y bueno, me gusta, me adapto a lo nuevo. El mensaje para la gente de Tercer Tiempo es que presten atención a lo que viene, que miren para arriba. La gente cuando sale porque maneja o porque va caminando siempre va mirando para abajo o para los costados, nunca para arriba. Van a empezar a pasar cosas muy extrañas, incomprensibles, y bueno, nos vamos a tener que acostumbrar. Yo no tengo ninguna duda de la existencia de otras civilizaciones, de entidades no humanas, que hoy estamos en 2026 y hoy, sin ponerme colorado, te digo que están entre nosotros. Nosotros tenemos que quitarnos ese prurito de decir, no, sí, pero capaz que en Estados Unidos, no, nosotros en La Pampa. La gente de La Pampa no tiene ni idea de lo que está pasando acá. La búsqueda sin fin, porque yo no creo que viva cuando baje un plato volador acá en la avenida Luro y que venga alguno a saludarme acá, a mi familia.
Yo creo que la búsqueda es sin fin, porque si no es como que tendría la respuesta para darle a la gente. Dice, bueno, vienen de tal lugar, vienen a esto, este es el número de patente del OVNI, y eso estoy lejos. En este taller es pilatesilla, aunque viene a ser una metodología de lo que es el pilate reforma, el pilate man. Se buscó el pilatesilla para poder adaptarlo a lo que es la persona, el adulto mayor. No verlo como una gimnasia, pero también darle una seriedad a lo que es el cuerpo, cómo se comporta, ver sus lesiones, porque por ahí aparecen lo que es la artrosis, problemas de los hombros, de la cadera. Entonces, con el pilatesilla tratamos de adaptar eso para que la persona el adulto mayor, pueda tener su actividad física. Yo ya había hecho actividades en el centro antes de pandemia. Como en pandemia se suspendió todo, reanudé el año pasado y bueno, siempre las actividades son excelentes y bueno, en este caso pilates y yoga. Concurro a este centro como una actividad extra deportiva. Bueno, comencé hace muy poquito, pero muy contento y un grupo muy lindo de gente, tanto damas como caballeros, para compartir un poco la actividad. La clase está estructurada en una entradita en calor, ¿sí? Que haya movilidad, que ellos también, la parte de socializar, de que hablan, como vieron que hay mucho y todo eso, porque van hablando, siempre tienen cosas para contarse. Entonces, mientras hacemos esas caminatas, esa movilidad, ellos van hablando, se van distrayendo en eso también. Después lo que es un trabajito de pierna, que va en conjunto con brazos, en conjunto con movilidad. Después lo que es estiramiento y relajación, pero mantenemos una clase de entre 40 a 50 minutos dependiendo de la exigencia o la cantidad de alumnos que hay. Hoy hay muchos alumnos y eso está bueno también. De pilates, bueno, la verdad que las clases son excelentes para mí. He hecho pilates en otros lugares durante años y el profesor nos controla, nos corrige, nos cuida, las clases son variadas, bien cuidadas. Para mí son clases excelentes y además la forma de ser, el grupo es bárbaro, ya uno se va conociendo, ¿viste? Va compartiendo, es un momento de encuentro, pero además la actividad es dirigida hacia nosotros, que ya somos todos más grandes, pero también muy cuidada y a su vez también para generar masa muscular, que es lo que todos necesitamos, ¿viste? Él tiene en cuenta todo eso. Y la parte humana del profesor, es muy cálido, ya te digo, nos tiene en cuenta y además tiene unos valores humanos que en el trayecto de los años uno nos vamos conociendo y realmente eso nos hace sentir tan a gusto, paralelo a hacer algo por nuestra salud. Una actividad bastante tranquila, pero bueno, después de una hora de toda la actividad se siente el cuerpo con un poco más de relax, así que es muy bueno lo que estamos haciendo. Sí, o sea, yo siempre he hecho actividades para ir al trabajo, porque siempre he tenido una necesidad de hacer algo físico, me gusta mucho la lectura, pero primero cuando dejas de trabajar también es un lugar de seguir sociabilizando, ¿viste? Porque si no, si te quedaste, un poco que no te aislás. Y después además la salud, porque realmente son muy buenas las actividades. Entonces nos hacen sentirnos mejor con nosotras mismas y además el encuentro, que van naciendo relaciones y ya te digo, es todo muy respetuoso y muy dirigido hacia nosotros y la verdad que lo pasamos bárbaro. Yo creo que a todas nos debe pasar lo mismo, a todos, y nos cuesta cuando tenemos que faltar por algún motivo familiar o personal, ¿viste? Porque realmente se siente y el profesor tiene tanta consideración
que nos dio en diciembre en el parque. Hicimos clases en el parque y durante el mes de febrero también tomamos clases para no tener tanto descanso, que si no el cuerpo lo siente realmente. Así que no, realmente yo estoy muy contenta, como creo que todos. La edad va diciendo algo, entonces hay que ir teniendo un poco de actividad deportiva porque sirve físicamente, mentalmente, y bueno, te reunís socialmente también con un grupo lindo de gente como el que hay aquí, entonces también eso es muy importante. Yo creo que la actividad física es buena en todas las etapas de la vida, porque el cuerpo necesita, por su general, recomponer su energía, los músculos. La vida sedentaria trae enfermedades. Y en esta etapa, con más razón, porque, y también para la parte mental, la parte neurológica, es fundamental, porque acá sin querer estamos trabajando los derechos, izquierdos, arriba, abajo, el estar atento, entonces nos va fortaleciendo todas las neuronas, toda la parte de los músculos y a su vez la parte cognitiva. A mí me parece que es fundamental. Para mí es importante ya la parte de poder venir y socializar. Hay muchos que están solos en su casa, entonces que vengan y estén entretenidos, que sea una práctica entretenida. En esto lo que sea pilates por ahí muchos lo ven como algo aburrido hasta que le encuentran esta parte de que se sienten contenidos, ellos vienen y me encuentran sus dolencias, sus problemas, ya sea cualquier problema yo trato de escucharlo y bueno, y después en la parte de la clase pasa esto, de que es mucho más fluido, ellos se sienten con esa contención, entonces el mensaje es ese, que ellos puedan venir a hacer una actividad física, pero también puedan desenvolverse con las demás personas, o sea, por eso mismo es que hoy son muchas, ya te digo, es fundamental eso, o sea, poder socializar, hacer la actividad física, darle una conciencia a ellos, que generen conciencia sobre su cuerpo, por más que sean grandes, pueden generar esa conciencia de caminar un poco, moverse, así que nada, yo siempre le doy ese mensaje a ellos en todas las clases, si te duele un poquito, vení igual, vemos si podemos hacer otra cosa. Ellos dicen que es el problema del alma, que es el almanaque, que ya son grandes, de lo otro, pero bueno, yo les digo que es un número la edad, que traten de verlo como eso, porque hay personas que ya, como verán, no aparentan tener 88 años, 90. Acá, sinceramente, es su edad, pero yo los veo como una juventud que tienen para rato.